J.J. Ávila, pastor pentecostal que ha desviado a millones de personas hacia la mentira. Este tipo, además de predicar el falso arrebatamiento y el falso don de lenguas, predicaba al Dios pagano de la Santísima Trinidad y los sufrimientos eternos del infierno de fuego. Doctrinas católicas. Estaba relacionado con líderes religiosos que han corrompido al cristianismo y han hecho mercadería con la fe y apostatado de la verdad. Vamos a refutar uno a uno sus dogmas. Evangelistas nacerán por docenas y centenares. La antorcha que tienes en alto jamás se va a caer, siervo del Dios viviente. Yo que te llamé, te tengo por herencia, una herencia eterna de gloria y de bendición. Te declaro, siervo mío, tus días serán los mejores. Beberás el vino más dulce, gozarás la experiencia más gloriosa. Te bendigo, siervo mío Gille, tu descendencia será grande, será sana, será fuerte, y Cristo viene, no hay diablo que lo va a parar. Ministerio Cristo viene. Prostituta de Babilonia. Su autoinclusión en el Parlamento Argentino de Religiones, institución que tiene una agenda con el Parlamento de Religiones del mundo, cuyo propósito abominable es unificar a todas las religiones del mundo. Práctica idolátrica, contraria a las tradiciones cristianas. Plano doctrinal. Les voy a demostrar que en el plano doctrinal J.J. Ávila estaba apostatando de la fe y el evangelio, con doctrinas contrarias a la de los primeros cristianos. Video explicativo, que muestra lo muy ignorante bíblico que era J.J. Ávila, quien engañó a sus seguidores. Comenzaré exponiendo a la Trinidad católica romana. Primera doctrina pagana. Empecemos. 3 es uno, es esa la representación del Dios Trino, los tres, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, como una especie de ser con tres personas dentro de él. No es politeísmo, se afirma en las voces de los trinitarios, es monoteísmo, pero la Trinidad al contener tres dioses ya es politeísmo. Esta corriente no se pone de acuerdo si los tres son los mismos, si Jesús es el mismo Padre o si el Padre es el mismo Hijo. Lo cierto es que en la lógica de la razón Dios no puede albergar en su ser a dos seres. Esto solo se ve en las culturas paganas, donde esos dioses eran personificaciones de un ser con tres cabezas, o tres seres conformando una divinidad. Algo que no ocurre en el cristianismo, donde uno es el Padre Celestial, y el Hijo es otro ser distinto al Padre Celestial. Distintos cuerpos pero ambos compartiendo el mismo espíritu. El ecuménico J.J. Ávila es predicador de ese falso Dios, que ningún apóstol predicó, ningún apóstol nos mencionó que Dios era la representación de tres seres en uno. Los apóstoles tenían claro el concepto de Dios. Dios es un título, no un ser, que representa el grado de autoridad y soberanía. El Padre Celestial es un ser, Jesucristo es otro ser, no hay una Trinidad, y el Espíritu Santo es el poder de Dios Padre, la energía que proviene del Altísimo, que mora en Jesucristo, y en los cristianos, y no es una persona divina. Ni un tercer Dios. El apóstol Juan dijo esto. Primera de Juan capítulo 1 verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. En ningún momento se menciona al Espíritu Santo. Desde el siglo II a III se establecían doctrinas nuevas, conceptos nuevos, y ideas que no familiarizaban con el Evangelio de Cristo, y no fue hasta la creación del catolicismo donde se oficializó a la Trinidad como Dios oficial del imperio. Personas como Atanasio influenciaron en el credo, leamos a continuación. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra, también, la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Pronto esta doctrina originaria del paganismo pasaría a ser parte de la fe de los futuros cristianos. Algunos agregados con tono trinitario en las escrituras hacen creer que la Trinidad es bíblica.
Pero se ha demostrado que versículos como 1 de Juan 5, 7 y Mateo 28, 19 con la fórmula bautismal trinitaria son versículos agregados que no pueden ser usados en defensa del dogma de la Trinidad, doctrina que carece de razón bíblica. Ahora les presentaré un video donde desenmascararemos a J.J. Ávila y todas las enseñanzas profanas que predicaba, apostatando de la fe y enseñando doctrinas de demonios. Y Dios es una Trinidad para bendecir y para salvar. Pero es que está aquí. Y la gente que no cree que Dios es una Trinidad, pues fíjense, ahí tienen una prueba grande de que es una Trinidad, porque el diablo lo imita y se hace una Trinidad a él, porque sabe que Dios es una Trinidad. Si no lo hubiera imitado eso, alá lo que él vive. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero no son un Dios de tres cabezas, como dicen los testigos del diablo, ni como dicen otra gente burlona. La Biblia dice que es un solo Dios, una sola cosa son. Pero se manifiesta en tres divinas personas. Y en su omnipresencia está sentado en el trono y al mismo tiempo está en la persona de Jesucristo al lado de él. Y al mismo tiempo está aquí, en la persona del Espíritu Santo, que es una persona... Cuando Esteban murió apedreado, antes de caer apedreado tuvo una visión y vio los cielos abiertos y al Dios del cielo, a Dios el Padre en el trono y a Jesucristo el Hijo del Hombre de pie a la diestra del poder. Alaba lo que él vive. Vio dos vio. ¿Por qué no vio tres? Porque el otro está aquí abajo. Alaba lo que Dios le ama. Los cristianos somos partícipes del mismo Espíritu Santo. Nosotros no tenemos comunión con un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre quien nos une con Cristo y el Padre. El apóstol Pablo lo dijo claramente: comunión entre cristianos del mismo Espíritu, en la fe, doctrina y verdad, algo que J.J. Ávila estuvo muy lejos de entender. El apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se despedía de las iglesias y saludaba a las iglesias usando el nombre de la Trinidad. Y que el amor de Dios el Padre, y la gracia de Jesucristo el Hijo, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, porque era eso. Primera de Juan 5 verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. J.J. Ávila cita este versículo que no se halla en los manuscritos griegos antiguos o modernos, solo se encuentra en algunos códices españoles. Esta añadidura no es válida para defender la doctrina de la Trinidad. Evangelio de San Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres una sola cosa son. Un solo Dios, un solo Dios. J.J. Ávila asegura que quien maldiga al Espíritu Santo está blasfemando a la tercera divinidad, y no será perdonado, nunca. Pero la verdadera interpretación cristiana fue que no debemos adjudicar una obra del Espíritu Santo a los demonios. Jesús les dejó en claro a los fariseos que lo acusaban de sanar enfermos con el poder de Belcebú, y no de Dios Padre. Es por eso que Jesús les dijo que la blasfemia contra el Espíritu de Dios no es perdonable. Cada persona tiene su forma de moverse, sus actuaciones, y hace lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo está aquí abajo, se hace la obra, toda la obra va a hacer. Tan decisivo es el Espíritu Santo. Mira a ver si hay Trinidad o no. Que Cristo en una ocasión dijo: si blasfeman al Padre y se arrepienten, lo perdonamos. Si blasfeman al Hijo y se arrepienten, lo perdonamos. Pero el que blasfema el Espíritu Santo no lo perdonamos ni en este siglo ni en el venidero. Para terminar con la predicación de la pagana Trinidad, les presentaré este video donde J.J. Ávila asegura que nosotros somos una Trinidad, haciendo una comparación ridícula con la apariencia de Dios. Es prácticamente lo que él entiende por Dios, un ser con tres cuerpos dentro de él, y no un ser soberano y supremo que tiene un hijo, es decir, ignora que existe un Padre y un Hijo, con cuerpos distintos. Y peor aún asegura que el Padre Celestial no tiene cuerpo, como un viento. Contrario a lo que enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento, en una visión profética en el libro de Daniel, se logra identificar al Padre Celestial como el Anciano de Días y a Jesucristo como con apariencia de Hijo de Hombre. Daniel 7 verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos.
Y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Es evidente que el Padre Celestial tiene un cuerpo glorioso, de igual forma en Apocalipsis 5 verso 1 es identificado como el que sostiene el libro, para dárselo al Cordero Jesucristo. Pero somos una Trinidad. Y fíjense que tenemos dos componentes espirituales, alma y espíritu. Son dos. Y uno material, este de afuera, el cuerpo. Y Dios igualito. Dos son espirituales, el Padre es espíritu y el Espíritu Santo que está aquí, bendito sea el Espíritu Santo, es espíritu. Y Jesucristo, un cuerpo material, carne y hueso, lo que pasa es que ahora es carne y hueso inmortal, alaba lo que Él vive. Ahora pasaremos a la segunda falsa doctrina, del don de lenguas, un breve video de lo que este señor en público demostraba y se jactaba de hablar en lenguas angelicales, pero lo que realmente hacía era un show ridículo, inedificante, anticristiano, antibíblico, un espectáculo de histeria colectiva, de espectáculo emocional sin base bíblica. ¡Ay, poder Jesús! ¡Naracalaya Césica Javia Yabasova! ¡Narrasajalaya Sova! ¡Y la Samalaya Siki la Javia Sova! ¡Narracalala Yabasoja de Ayasova! ¡Narracalia Sasi la Calaya Sova y la Sova! Marabasa jalaya soca la soba Malacaya soque Marasacalaya soca jeaba. El verdadero don de lenguas. Esto ocurrió en el día de Pentecostés, el primer lugar donde empezaron a hablar en lenguas, cuando descendió el poder de Dios en forma de fuego repartiéndose en todos los presentes. Ese don de lenguas cualquier creyente lo recibió sin necesidad de haber alcanzado algún grado de santidad y agrado al Padre, como suele creerse en distintas ramas de la cristiandad apóstata. La palabra griega usada para la palabra lengua o idioma es usada es glosa, la diversidad de lenguajes o idiomas que constituyen en griego, dialectos. Hechos 2 verso 1 al verso 11. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones, que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pablo dijo bien claro que si alguien en la iglesia quisiera enseñar en lenguas tendría que interpretarlas él mismo si no hubiera intérprete, porque en las iglesias se congregaban algunas personas que no entendían ese lenguaje con el que se les pretendía enseñar la palabra. Es por eso que decía que mejor era enseñar en un idioma conocido que desconocido. Pablo les reprochó eso a los que se jactaban de hablar en idiomas extraños y no aportaban edificación a sus hermanos. Es por eso que les dijo, Primera de Corintios 14 verso 27 y 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. El rapto antes de la tribulación. El pentecostalismo es quien enseña esa mentira de un rapto antes de la venida de Jesucristo a la tierra, donde se presume que los cristianos serán arrebatados antes de una tribulación futura de 7 años donde los que se quedarán sufrirán en el reinado de un anticristo, y ellos estarán en el cielo y no sufrirán tribulación. Esta doctrina es falsa y totalmente diabólica y anticristiana, una errada interpretación de las escrituras, que enseñan que los cristianos seremos perseguidos y que el arrebatamiento será por medio del Mesías
Mesías cuando venga después de la gran tribulación a reunir a sus escogidos como lo afirma en los evangelios. Adventistas, bautistas y algunas otras ramas del cristianismo que creen que se irán en un arrebatamiento están muy equivocados. Nosotros los escogidos, los vivos y los muertos en Cristo seremos arrebatados cuando venga Jesucristo. Jesucristo dijo que vendría luego de la tribulación de aquellos días. Va a arrebatar a sus santos. Mateo 24 verso 29 al 31 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ellos usan este pasaje de Pablo para asegurar que serán arrebatados antes de la tribulación, pero si leemos este pasaje nos daremos cuenta rápidamente que el arrebatamiento ocurrirá luego de la segunda venida de Jesucristo. Y eso ocurrirá luego de la gran tribulación predicha por el mismo Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 verso 15 al 17 por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por ahí para arriba. Pero oiga esto, cuando Dios haga eso, que todo está cumplido y en cualquier momento va a ocurrir ese evento, y millares de personas se espantarán cuando vean los periódicos llenos de noticias, miles desaparecen. No aparece por ningún sitio. ¿Qué van a aparecer? Están más allá de las estrellas. Vaya a buscarlo a ver si lo encuentran. Hermanos, esto es una doctrina elemental de la Biblia. Esto lo creyeron los primeros discípulos. Y esto el apóstol Pablo lo doctrinó claramente en la Escritura. Que había un rapto, había un arrebatamiento. Que como ladrón en la noche Jesús descendería y se llevaría a su pueblo para el cielo. ¡Shamalaya Sohaba! ¡Shamalaya Sohaba! Porque si fuera así como dice, entonces nosotros tendríamos que pasar aquí por la Tercera Guerra Mundial, por esa clase de aguacero de bombas de hidrógeno que van a caer, y por el terremoto mundial que viene, que eso no hay quien lo impida. Linda cosa, la novia de Jesús metía en ese escándalo aquí abajo. Mire, no hay nadie que deje la novia en un escándalo como ese, si la ama. La noviecita de Jesús va a volar y va a desaparecer de aquí antes de lo que muchos creen. ¿Cuántas son novias de Jesucristo? Y Ávila nos muestra su ignorancia teológica según él. Hades es lo mismo que infierno, pero Hades es una palabra griega paralela a la hebrea Seol, que literalmente es el lugar donde están los muertos. El sepulcro y el cementerio es un ejemplo muy acertado. Y la palabra infierno proviene del latín infernum, que significa inferior o subterráneo. No aparece en los manuscritos antiguos. El Hades, palabra griega para infierno en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Para hacer más real la creencia del infierno, J. Ávila toma por revelación divina una supuesta revelación del infierno por una profeta. Que la Biblia no es suficiente, o no es muy convincente para probar que ese lugar existe. Mira, hermano, en el libro ese de la revelación divina del infierno, es uno de los puntos más claros que el libro explica. Que cuando el Señor lleva a esta mujer 40 veces al infierno, en todos los casos que ella ve, todos los que están ahí condenados arden en fuego, todos. En el libro Una revelación divina del infierno, se enseña que los malvados están siendo atormentados actualmente sin ir a juicio, doctrina que las escrituras no enseñan. Es contrario a lo que dice la palabra de Dios, cuando se asegura que los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna y otros los malvados para condenación eterna. Cuando las escrituras dicen condenación eterna, se refiere a que esos malvados dejarán de existir, serán destruidos totalmente, en la muerte segunda. Jamás se enseña que los muertos están en algún lugar, o que en la resurrección los malos estarán siendo atormentados en alma.
Gille Ávila asegura que el infierno está abajo de la tierra a una profundidad de 6000 kilómetros, es ahí donde su Dios atormenta a las personas. Esta enseñanza no está en la Biblia. Es una doctrina católica y una añadidura a la verdad. El infierno no es un lugar existente, el Seol o Hades es donde están los cadáveres de justos o malvados muertos. Que el infierno es un lugar de tormento. No es una figura, como algunos quieren enseñar, ni una tipología, no, es un lugar de tormento, que la Biblia dice que está en el corazón de la tierra, abajo en lo profundo, en el centro de la tierra está el infierno. Los que se mueren y se van ahí tienen que viajar de aquí para abajo 5 o 6 mil kilómetros hasta llegar a ese lugar. La conclusión final es que el infierno no es un lugar, la palabra original que se emplea en las escrituras es Gehenna, que era un lugar donde se arrojaban los desechos, y estaba infectado de los gusanos de la putrefacción, y se devoraban todo ese desperdicio. Jesús comparó con lo que sucedía en el Gehenna, con lo que sucederá con los malvados en el día del juicio, donde serán consumidos por el Gehenna de Dios, y serán destruidos completamente por el fuego eterno. Jesús usó una enseñanza similar como la del trigo y la cizaña, el rico y Lázaro en representación del futuro juicio de Dios, donde pagará a los justos con vida eterna y a los malvados con destrucción porque la paga del pecado es muerte. Aquí termina el video expositivo del apóstata de la fe Gille Ávila que predicaba doctrinas extracristianas, extrabíblicas. Espero que le haya servido este video y si le ha gustado el video no olvide en suscribirse y comentar. Cristiano Bíblico 777 se despide hasta la próxima.